Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos un cordial saludo. Vamos a hablar del título 2, Derechos Fundamentales, capítulo 1, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, año 1991. Bien, el tema que viene a continuación es así. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Bueno, siempre tiene una cantidad de cosas importantes. Pero bueno, la primera es que nosotros tenemos el derecho a una intimidad personal y familiar. Es decir, no estamos, ¿no es cierto?, en el caso de que nos estén violando nuestra intimidad personal o familiar. Muchas veces puede pasar eso, que de pronto en el Estado, digamos así, conocí yo un caso de un señor que era un hacker, trabajaba para la fiscalía, al encontrar cualquier cantidad de información, luego fue perseguido. Es decir, ¿qué está pasando? Por esas razones persiguen a la gente. Entonces, perseguir a la gente, ¿no es cierto? Sobre todo de pronto cuando la gente es de bien, perseguir a la gente, ahí está generándose una violación a ese derecho de su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Cuando se está, por ejemplo, denigrando, destruyendo un nombre de una persona simplemente porque no es simpatizante en el ente político, ya también se está violando ese derecho. Entonces, el Estado colombiano está presente para hacer respetar ese derecho a la intimidad personal y familiar. No es de unos pocos, es de todos los colombianos. Y si hay personas que obviamente están haciendo las cosas correctamente, pero aún así son perseguidas, están permanentemente violando sus derechos, pues ahí está grave la cosa, ¿sí? Hay otro punto importante que se habla sobre el tema de la información, ¿no es cierto? Eso está referido como el habeas data. El habeas data es así. La ley más reciente del derecho de habeas data fue emitida en el 2012, la ley 1581, es de carácter general y se aplica en todos los ámbitos de recolección de datos de una persona que por consiguiente no son financieros ni crediticios, son utilizados por entidades de naturaleza pública o privada. Así que si por ejemplo a usted como tal le van a empezar a recoger una cantidad de datos, por ejemplo, que a cuánto ascienden sus deudas, que si usted está enfermo o no está enfermo, que si usted hizo préstamos en tal parte, mejor dicho, le empiezan a indagar su vida personal de una manera exagerada, que supuestamente es que va para un banco de datos. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces a partir de ahí pueden presentarse ya una serie de inconsistencias que aplican a la violación del derecho de intimidad. Es decir, toda persona, obviamente, si tiene una empresa, está obligada a presentar sus libros de contabilidad ante el Estado, ¿no es cierto?, como lo señala la ley, ¿correcto? Pero esto tiene un tema que abarcando al derecho, pues tiene más profundidad, tiene más cosas de las que se tienen que hablar
pero lo importante es que, de acuerdo a lo consagrado en la Constitución, están las garantías presentes. Entonces, eso por un lado. Ahora, si por ejemplo, digamos, mire, algo que alguna vez pasó, tal vez me pasó a mí, un señor me decía a mí, mire Sandra, usted no tiene por qué estar enseñando estas cosas que no sé qué, porque yo la voy a atacar a usted ante un diario, voy a ir y voy a hablar de usted en el diario y voy a decir esto y aquello y lo otro, para que no tenga trabajo en ninguna parte. Entonces, ahí, en ese punto, están violando el derecho, porque ninguna persona, por situaciones, digamos, que no tienen peso, digámoslo así, van a hacer esto. Está incorrecta la cuestión, incorrecta, ¿sí? Bueno, es como yo lo entiendo, es como yo aquí lo desmaraño, digámoslo así. Entonces, eso. Otro punto importante es que generalmente cuando usted va a participar, por ejemplo, en alguna cosa especial, ¿no es cierto? A usted le piden una cantidad de datos. Hay una cosa que está pasando muy interesante aquí. Las plataformas de empleo están haciendo algo que no es lo correcto. Y voy a mirar aquí este punto importante. Usted es una persona que está necesitando emplearse. Entonces, por ende, a usted le toca poner todos sus datos, su información personal en estas plataformas. Entonces tiene que poner la dirección de su casa, el teléfono, la carrera que tiene o los estudios que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que muchas de estas plataformas virtuales, lamentablemente, no es tanto lo que le van a ayudar a usted, sino estas plataformas virtuales están tomando esto como un plano de negocio. ¿En qué sentido? Se lo va a vender a una persona a quien le venden toda esa información para que después toda esa información choque ¿a dónde? A un correo electrónico. Entonces usted termina pensando en lo siguiente: ve, tan raro, porque a mi correo electrónico me están llegando cosas y muchas de educación, o porque me están llegando tantas cosas relacionadas con mi profesión. ¿Por qué? Si yo en ningún momento a nadie le dije mis datos. Entonces es por esa la razón, porque tal vez están violando el derecho a esa información. Es decir, las personas tienen que dar unos datos, pero si van a tomar la información para esas cosas, digamos en el campo de favorecer a estas entidades que se componen de vivir de esa situación, pues están en cierta manera con lo que usted está aportando, le están violando un derecho contemplado en el artículo 15 como derecho fundamental. Entonces ahí está presente para que usted lo vuelva y lo mire, lo determine, tómese el detalle digamos, de pedir un poquito más de asistencia con un trabajador jurídico, con una persona que trabaje el derecho, con un abogado más exactamente, y ahí va la cosa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.